enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. Enseñándoles que guarden todas las cosas que les mandé. De las últimas palabras que dijo el Señor Jesucristo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. La tarea de los apóstoles de pronto tomó sentido. De pronto tomó sentido haber estado con Jesús. De pronto tomó sentido haber estado con el Maestro, viendo sanidades, viendo liberaciones de endemoniados. Y la tarea principal era: enseñen todo lo que ustedes aprendieron de mí. Pero no era una tarea injusta. Él dijo: yo estaré con ustedes, con vosotros, todos los días hasta el fin del mundo. Voy a estar con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Miren qué bonito mensaje cuando el Señor dice: yo voy a estar contigo. Yo voy a estar contigo cuando tú vayas. Yo voy a estar con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. No algunos días, no voy a descansar los fines de semana, no me voy a ir el sábado, el domingo, no me voy a ir de vacaciones, voy a estar con ustedes todos los días. Qué bonito. Bienvenido a tu canal La Fe es para Todos, donde comentamos la Biblia, compartimos la palabra de Dios y leemos juntos Mateo, capítulo 28, versículo 20. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. Los apóstoles, una vez que Jesús resucitó, una vez que Jesús les dijo cuál era la tarea, ahora qué era lo que seguía. Porque mucha gente dice: bueno, ya estoy aquí, pero ahora qué sigue. Ya estoy aquí, pero ahora qué hay para mí. La verdad es que hay mucho trabajo. Hay mucho trabajo. Dice Hechos capítulo 5, versículo 42. Dice: y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. La predicación se llama Jesús. El mensaje es Jesús. El mensaje es un mensaje de salvación, hablando de un Salvador y hablando de Jesús. El mensaje es el mismo. Hechos capítulo 20, versículo 20, dice: y como nada que fuese útil, he rehuido el anunciaros y enseñaros. Dice: públicamente y por las casas. Dice el apóstol en Hechos capítulo 20, versículo 20. Dice: yo no me he rehusado, no me he resistido el anunciarles y el enseñarles, dice aquí, públicamente y por las casas. Esto no es un secreto. La palabra de Dios no es un secreto. El Evangelio de Jesucristo no es para saberlo y quedarme con él, es para compartirlo. En esta ocasión, en este estudio, vamos a seguir leyendo ahí en el Evangelio de Lucas, capítulo 18, versículos del 18 al 31. Y dice la palabra del Señor: un hombre principal le preguntó diciendo: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y miren, esta persona era un hombre principal. Mucha gente le llama el joven rico. Dice la parábola del joven rico. En muchas Biblias de hecho lo dice. Pero dice aquí: un hombre principal le preguntó diciendo: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Una persona que no era cualquier persona, era una persona importante. Mucha gente dice: yo soy muy importante, eso es para la gente que no importa. No, la palabra de Dios, el Evangelio de Jesús es para todo tipo de personas. De hecho, es para todos. Es para todos. Y dice aquí, Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo Dios. Y dice: los mandamientos sabes: no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre.
Él dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Jesús, oyendo esto, le dijo, aún te falta una cosa. Vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme. Entonces él, oyendo esto, se puso muy triste porque era muy rico. Esta persona, este hombre principal, era una persona muy rico, pero él quería heredar la vida eterna. Él decía, maestro, ¿qué debo de hacer para heredar la vida eterna? La vida eterna era un concepto ya de los judíos desde antiguo. Era un concepto, la vida eterna, y tenía que ser por medio del Salvador. Eso sí lo sabían ellos. Iba a haber un Salvador, iba a haber una persona que los iba a salvar. Y esa persona estaba hablando con ese hombre en esa ocasión. Y esa persona estaba diciendo, ¿qué debo de hacer? Una persona que tenía todo. Una persona que tenía todos los asuntos arreglados. Que no tenía dudas aparentes, pero sí tenía una. Y esa duda era, ¿qué debo de hacer para heredar la vida eterna? Yo creo que no escuchó las palabras de Jesús. Jesús le dijo, ve y vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. Dice, y ven y sígueme. Pero le dijo, y tendrás tesoro en el cielo. Y esa parte creo que aquel joven no lo entendió. Le estaba cambiando el Señor un tesoro terrenal por uno en el cielo. Yo te estoy cambiando las divisas. Ve y dalo. Y ven y sígueme. ¿Por qué Jesús podría decir eso? Jesús puede decir eso porque Jesús es el dueño de todo. Porque Jesús sabía lo que sigue. Jesús sabía lo que está adelante. Jesús estaba contestando una pregunta a un hombre que la hacía sinceramente. Un hombre que yo no dudo que no era adúltero, que no mataba, que no robaba, que no daba falso testimonio, que honraba a su padre y a su madre. Yo creo que todo eso era verdad. Jesús contestó la pregunta de la manera correcta. Porque Jesús le dijo, ven y sígueme. Ven conmigo. En esta ocasión Dios te quiere decir, ven conmigo. Cualquiera que sea tu pregunta, Jesús quiere decirte, ven conmigo. Pero hay cosas que tenemos que dejar. Y yo no quiero decirle a todo el mundo que si tienes mucho dinero, no te quiero decir, ve y dalo todo a los pobres, porque yo no soy Jesús. Yo no soy. Yo no me proclamo, yo hablo de Jesús. Nosotros hablamos de Jesús. En el caso específico, Jesús le dijo a este hombre, Jesús le dijo, ve y vende todo lo que tienes y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme. El Señor le estaba haciendo un cambio de divisas. El Señor le estaba dando, le estaba quitando algo terrenal, pero le estaba dando algo celestial. Y le estaba dando la vida eterna, porque esa es la pregunta que Él hizo. ¿Cuál es nuestra pregunta? Muchas veces podemos decir, Señor, ¿qué quieres de mí, Señor? Lo que tú quieras yo voy a hacer, pero... Y nos ponemos ahí muy bien devotos todo el mundo, pero en realidad, ¿queremos saber la respuesta? ¿Queremos saber la respuesta? Dice, al ver Jesús que se había entristecido mucho, versículo 24, dijo, cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. Porque es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Y los que oyeron esto dijeron, ¿quién pues podrá ser salvo? Él les dijo, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Y unas personas piensan tenerlo todo, pero les falta lo más importante. Jesús dijo, cuán difícil.
Mucha gente dice, es imposible que los ricos. No, no es imposible. Es posible que cualquier persona herede la vida eterna. Es posible que cualquier persona se acerque a Jesucristo, sea recibido por el Señor Jesucristo. Pero el Señor Jesucristo va a tratar contigo, así como trata conmigo, y va a tratar con toda la gente de una manera especial. Porque acuérdate que dijimos que Él dijo, he aquí yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Él te va a decir lo que tengas que hacer. Yo no soy quien para decirte qué tengas que hacer. Yo soy solamente alguien que está leyendo la palabra de Dios para compartir un poquito del amor de Dios. Jesús tenía una respuesta. Y dice la palabra del Señor, el 27 otra vez, y Él les dijo, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. En este momento, ¿qué es lo que te parece imposible? ¿Cuál es tu necesidad? ¿Cuál es tu petición? ¿Cuál es tu pregunta hacia el Señor? Él dijo, yo estoy con ustedes todos los días. Estoy compartiéndote de Jesucristo. Estoy hablándote de Jesús. Y Jesús te quiere decir ahorita cuál es tu pregunta. Pero ten cuidado lo que preguntas, porque el Señor va a contestar. El Señor contesta. Y fíjense, hay otro detalle que viene aquí. El versículo 28 dice, entonces Pedro dijo, uno de los apóstoles, entonces Pedro dijo, he aquí nosotros hemos dejado nuestras posesiones y te hemos seguido. Señor, nosotros dejamos todo y te seguimos. Dijo, yo quiero tesoro en el cielo, ¿verdad? Y Señor, nosotros dejamos todo. Ya no tenía nada. Aquí estábamos hablando de alguien que ya no tiene nada, que no tiene nada. A Jesús también viene gente que no tiene nada. Y dice la palabra del Señor, en versículo 29, y Él le dijo, de cierto os digo que no hay nadie que haya dejado casa, o padres, o hermanos, o mujer, o hijos por el reino de Dios, que no haya de recibir mucho más en este tiempo y en el siglo venidero, la vida eterna. A Pedro Jesús le estaba dando una respuesta específica también. De cierto te digo que no hay alguien que deje todo esto por el reino de Dios, estas cosas por el reino de Dios, que no haya de recibir más en esta vida y después la vida eterna. Y está contestándole la misma pregunta al apóstol Pedro. Está dando la misma respuesta, pero de una manera específica al apóstol. Tomando Jesús a los 12 les dijo, he aquí, subimos a Jerusalén y se cumplirán todas las cosas escritas por los profetas acerca del Hijo del Hombre. Vamos a Jerusalén y se va a cumplir todo lo que dijeron los profetas acerca de mí, estaba diciendo Jesús. Cuando Jesús resucitó, se entendió, se completó el mensaje, se completaron todas las enseñanzas, de tal manera que ellos pudieron comprobar que sí era cierto, pudieron comprobar que Jesús estaba vivo, pudieron tener esa experiencia con un Cristo vivo. Y Jesús quiere que tú tengas la experiencia hoy. Jesús quiere que tú tengas esa experiencia el día de hoy, ¿verdad? Fíjense, Jesús cuando hubo alguien que le dijo, Señor, quiero que me sanes. Lucas capítulo 5, versículo 13, dice, entonces extendiendo la mano le tocó diciendo, quiero, sé limpio. Y al instante la lepra se fue de él. Este leproso decía, Señor, ¿qué quieres que te haga? Pues quiero que me limpies. Pues yo quiero, sé limpio. Y en ese momento la lepra se fue de él. Qué bonito, a veces Dios contesta en ese momento. Quiero ser limpio. Y fíjense, cuando Jesús dijo yo quiero, Jesús quiere que tú seas limpio. Jesús quiere que tú tengas la seguridad de que Él está contigo. Quiere que todos nosotros tengamos esa seguridad.
Quiere que todos nosotros nos comportemos de esa manera. No como alguien abandonado, no como alguien rico, no como alguien pobre. Y lo pongo entre comillas, porque en Cristo Jesús somos ricos. En Cristo Jesús tenemos en realidad la vida eterna asegurada en Cristo Jesús. El mensaje se llama Jesús. Y fíjense, Jesús dijo, quiero ser limpio. En Hechos capítulo 9, versículo 18, hubo un hombre que se llamaba Ananías, que tuvo que ir a orar por un hombre que perseguía a los cristianos. Su nombre era Saulo de Tarso, que después fue el apóstol Pablo. Pero era un hombre que tenía una relación con Dios. Era un hombre muy espiritual, que tenía una relación con Dios, que hablaba con Dios. Y ese hombre Dios le dijo que fuera a orar por Pablo, por Saulo, perdón, en ese momento. Y cuando el hombre obedece, cuando el hombre hace la voluntad de Dios, fíjense, dice Hechos capítulo 9, versículo 18, y al momento le cayeron los ojos como escamas, y recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado. Pues aquel hombre rico, Jesús al instante le dio una respuesta. Le dio la respuesta al instante. Ve y vende todo lo que tienes. Y al que no tenía le decía, y al que no tenía, como a Pedro, le dijo, bueno, todo lo que ustedes dejaron, no hay nadie que no haya dejado eso, que no reciba padre, hijos, madre, o sea, que reciba todo. Que vuelva a recibir todo. A uno aparentemente le quitó, a otro le dijo, le prometió que le iba a dar, pero saben una cosa, la respuesta era la vida eterna. Pero estamos acostumbrados nada más a ver las cosas. Es que yo dejé todo. No, yo vengo por la vida eterna. Yo tengo vida eterna en Cristo Jesús. ¿Por qué? No porque yo digo, porque Él lo dice. ¿Por qué leí esta cita de Lucas? Porque hay algo que los une. Dice, y al instante, en el capítulo 5, versículo 13, y al instante la lepra se fue de él. Jesús contesta al instante. Jesús contesta cuando le hablas. Ananías, cuando obedeció, él oró por esta otra persona y al instante Dios lo sanó. Dios le quitó esas escamas de los ojos que le cayeron como escamas y dice, y recibió al instante la vista. Recibió al instante. Pero también hay una advertencia. Juan capítulo 5, versículo 14. Después le halló Jesús en el templo y le dijo, mira, has sido sanado. No peques más para que no venga alguna cosa peor. Y mucha gente se acerca a Jesús para ser sanado. Es correcto. Pero Jesús le dice, ve y no peques más para que no te venga algo peor. Tenemos que estar cuidando nuestra vida. Cuando Dios nos ha sanado, cuando Dios nos ha bendecido, tenemos que cuidar nuestra vida. ¿Por qué? Porque puede venir algo peor. Y dice, ve y no peques más. Pero ¿qué es pecado? Si nosotros no conocemos la palabra de Dios, tampoco sabemos qué es el pecado. Todo suena bien. Los apóstoles también hicieron algo al instante. Cuando Jesús los llamó, dice Mateo 4:20, ellos entonces dejando al instante las redes, le siguieron. Tenemos que estar dispuestos a dejar algo. No es posible que hagamos a Jesús a nuestra forma. En el caso de aquel ciego, Jesús le dice, ve, nada más ya no peques, no te voy a venir algo peor. Él no tenía que irse con Jesús. Él tenía que dejar de pecar, tenía que cambiar su vida. ¿Cuántas personas tenemos que cambiar nuestra vida?
¿Cuántas personas tenemos que dejar todas las cosas para predicar a Jesús? ¿Cuántas personas van a servirle a Dios en sus trabajos, en sus comodidades? Es diferente, pero Dios tiene un llamado para cada uno. Dios tiene un llamado para ti. Y el llamado más importante es que Él quiere que te acerques a Él para que su paz esté contigo. Juan 14:27 dice: la paz os dejo, mi paz os doy. No os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tengan miedo. La fe en Jesús es para todos. Dios te bendiga. Dios guarde tu alma. Dios te ayuda a tomar excelentes decisiones. Habla con Jesús. Claro que sí, Él prometió estar con nosotros. Él prometió estar contigo. Pero Él quiere que nos acerquemos a Él y que seamos discipulados. Que no solamente seamos un religioso. No quiere Jesús que seamos un fariseo más. No, no, no. Dios no quiere fariseos, no quiere religiosos. Bueno, quiero fariseos convertidos. El apóstol Pablo, el Saulo, era un fariseo de fariseos, pero que vino a Jesús. Dios te bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hasta luego.